Saludos, este es su programa Momentos, porque sabemos que en un momento Dios puede cambiar tu vida, tu situación o cualquier sea por lo que estés pasando. Les saluda mi hermana Marga López y mi hermano Miguel Rivera. y esta servidora María Licea. En estos momentos queremos hablarle de Jonás. Todo el mundo conoce la historia de Jonás, e inclusive hay una canción de Jonás que decía que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso al mar profundo, porque Jonás era un hombre fuerte de carácter. Y el tema que vamos a desarrollar en estos momentos está en Jonás 4, del 6 al 11. Y lee así la palabra del Señor. Y preparó Jehová Dios una calabacera, lo cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tú tuviste tu lástima de la calabacera, el cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer en el espacio en que nació, y en un espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Wow. Este pasaje bíblico me encanta, ese final, ¿verdad? Cómo Dios habla y tiene misericordia de 120,000 personas a las cuales Jonás no quería de ninguna manera llevar el mensaje, sabiendo que Dios era misericordioso y que iba a tener compasión de ellos. Después de todas las problemáticas que tuvo y todos los obstáculos, ¿verdad? Porque él no quería realmente hacer la voluntad del Señor, a regañadientes, ¿verdad? Fue a predicarle a este pueblo. Y en medio de esa situación, después que se siente esperar fuera de la ciudad, a ver qué es lo que Dios va a hacer, sabiendo él que Dios iba a tener misericordia de este pueblo. Pero pasó algo muy interesante. Dios nos da muchas lecciones en este libro que la gente lo toma como, no le da mucha importancia porque se ha cantado tanto, ¿verdad? En la niñez, y hasta lo ponen como un jueguito. Jehová no le hizo caso a la palabra de Dios, pero realmente hay una gran enseñanza en medio de estos 4 capítulos. En todo momento Dios manifiesta su gracia, y su gracia es algo que no merecemos, ese favor inmerecido de parte de Dios. Y en tantas ocasiones Él tiene misericordia y tiene, ¿verdad? Muestra su gracia sobre este varón. Pero en este último capítulo, esta última parte, Dios parece haber preparado, parece un jueguito, ¿verdad? Empieza a trabajar con él. Y qué paciencia Dios tiene con nosotros, porque pone una calabacera en la noche para que en el día tuviera cobertura. Y después le envía un gusanito que acaba con ella, y vemos a un Jonás molesto, pero completamente molesto por las cosas por lo que está sucediendo. Y no tuvo misericordia, pidiendo, ¿verdad? Tener misericordia por su malestar, pero vemos que Dios tiene una pasión, ¿verdad? Por las vidas. Y en esos momentos, pues, decide darle una lección a este varón. Y yo creo que la soberanía de Dios y su gracia, ¿verdad? Sobre todas las cosas, pues, no tiene límite. Dios puede hacer cosas maravillosas y extender su gracia a
al que menos imaginamos. Y vemos a Jonás que ya estaba prejuiciado con un pueblo que era malo, un pueblo que era malo de verdad, un pueblo violento que cada vez que los hijos de Israel pasaban por allí hacían escarnio con ellos. Pero él, por eso que él no quería predicarle, porque sabía que Dios, ¿verdad?, iba a tener misericordia de ellos. Pero qué maravilloso es Dios, que es un Dios de oportunidades. Y vemos su gracia, ¿verdad?, manifestada en esto. Sabemos que Dios hace cosas maravillosas. A veces nos consiente tanto, ¿verdad? Y hace tantas cosas que muestra yo creo que parte de la gracia el desempeño de la gracia de Dios es que podamos ver su carácter, que Dios sigue siendo bueno. A pesar de que Jonás estaba molesto, estaba intranquilo, ¿verdad?, por las cosas que estaban pasando, Dios tuvo misericordia con él y le quiso dar una lección, ¿verdad? Quiso mostrarle que habían cosas más importantes. Yo creo que hay muchas enseñanzas en esta palabra. Una de ellas, aparte de la gracia, ¿verdad? Yo creo que cuando un misionero va al campo, que es llamado por Dios, no puede poner ¿verdad?, sus intereses, su manera de ver las cosas para hacer obra en medio de un campo misionero. Cuando Dios le envía a alguien a algo, tiene que ser obediente, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con él, que no fue obediente en medio de esa experiencia. Fíjate, tú dices algo muy cierto, que aún cuando nuestra actitud no es correcta, Dios sigue siendo bueno. Amén. Porque muchas veces nosotros también somos como Jonás, nos molestamos con Dios, nos frustramos, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, pero aún así Dios sigue bendiciéndonos, porque Dios es maravilloso, poderoso, soberano, y eso es su gracia, ese amor incondicional que Él tiene con nosotros. Oiga, yo analizando un poco a Jonás, yo me identificaba mucho con el carácter de Jonás. Jonás era un hombre terco. Jonás era un hombre que siempre estaba molesto, peleaba por todo. A todo lo que el Señor lo mandaba a hacer, él siempre le ponía un pero, él nunca quería hacer nada, él nunca le dijo sí al Señor de inmediato. Por eso cuando dice el cántico, ¿verdad?, que tenemos que hacer alusión a él, que por eso el mal profundo, el Señor lo mandó porque él no hacía caso. Jonás era demasiado de muy terco. Pero ¿qué pasa? Que con todo ese carácter, el Señor se llevaba con Jonás, porque Jonás iba donde él como él era, y se expresaba como él era, y le decía, no quiero ir, no me mandes a mí, búscate a otro. Todo el tiempo fue molesto, todo el tiempo estuvo terco, pero cuando hizo la voluntad del Señor, que sabemos que cuando el Señor nos manda, Él nos respalda. Amén. Y eso fue lo que el Señor hizo con Jonás, que lo mandó a Nínive, que todo el mundo sabe que era un pueblo que estaba al garete, como sabemos que tenemos muchos pueblos aquí también, que vivimos al garete, pero cuando el Señor mandó a Jonás y la gente lo escuchó. No sabemos, yo no sé si Jonás fue para allá a decirle, como decía un predicador, arrepiéntase, que se los va a llevar el diablo. No dice, por lo menos no leí que Jonás le hablara de esa forma a la gente, pero yo asumo que algo con carácter le tiene que haber hablado, porque Jonás era un hombre de carácter bien fuerte. Pues mira, que así mismo fue. Pues. Él decía, arrepiéntase porque en 40 días Dios los va a dar. O sea, no fue un mensaje amoroso, fue un mensaje de juicio, ¿verdad? Contra este pueblo. Y qué difícil es poder, qué fácil es poder recibir la gracia de Dios, los bienes que Dios nos da, las cosas buenas, pero qué difícil es poder hacer lo mismo cuando otra persona lo recibe. A veces, pues, la gente prefiere juzgar a la persona cuando está en dificultad, ¿verdad? Juzgarlo,
hacer mano dura con él, pero cuando es con uno, pues quieren tener misericordia. Quieren que el Señor tenga misericordia. Que Dios... Miguel, porque nosotros queremos decidir, mire, quién merece la gracia y quién no, y nosotros no somos Dios. Amén. Porque nosotros pensamos, ese no merece perdón, esa persona no cambiará. Dios no puede salvar a alguien así, mentira. Claro que sí, porque la misericordia de Dios es poderosa, es grande. Inclusive, Marga, a veces viene la gente y quiere predicarle a las personas que no conocen a Dios, la gente que está bien perdida, y se alegran muchísimo cuando alguien vuelve a los caminos del Señor. Pero cuando alguien de la iglesia cae en pecado, lo echan para el lado. Y entonces yo digo, ¿y cómo la gracia sirve para uno y para otros no? Sí, ¿Cómo la gracia sirve para el que está perdido, pero para el que comete errores en la iglesia no sirve? Cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a ser restaurados, a aplicar misericordia, a tener compasión con la gente. O sea, tenemos compasión con el de afuera, pero con el nuestro no. Y eso pasa. Gente que tiene ministerio, que cayó en pecado, y la gente empieza a juzgarlo. Empieza a ponerle el dedo y quisiera que Dios fuera duro con ellos. Pero cuando es uno que se resbala, qué bueno cuando Dios tiene misericordia con uno, cuando Dios consiente a uno y uno le da a uno lo que uno no merece, y uno conscientemente lo sabe, ¿verdad? Que uno no merece el perdón, la misericordia de Dios, y Dios como quiera. Mire la paciencia que él tuvo con Jonás, que estuvo con él ahí, no solamente lo fue llevando, ¿verdad?, a que hiciera su voluntad, sino después le da esta gran enseñanza. No solamente tuvo misericordia y gracia con los de afuera, con esos 120,000, sino también con él, que estaba, que era de la casa, que estaba afuera mirando lo que él iba a hacer. Cuánta misericordia tiene Dios, ¿verdad? Cuánta gracia está envuelta en medio de su pueblo. Y a veces, pues, queremos la gracia de Dios, pero para algunos. Sí. Y él le hizo una buena pregunta: ¿haces bien en enojarte? Dios estaba, ¿verdad?, tratando con Jonás con paciencia, con mucha paciencia, aun cuando fallamos, cuando nos quejamos, cuando dudamos. Dios sigue trabajando en nuestra vida, y eso es su gracia. Amén. Y fíjense, y a veces, miren la experiencia de Jonás en medio de esta molestia que tiene, que Dios, mira las cositas sencillas que Dios hizo. Mandó una planta, mandó un gusano, un viento, cosas que son sencillas. A veces Dios nos lleva a cosas sencillas para que podamos ver cosas grandes, cosas profundas. Dios estaba depurando el corazón de Jonás, trabajando con él, porque si nosotros queremos ser imitadores de Dios, ¿verdad?, queremos ser como él, pues tenemos que ser compasivos. Hay gente que dice, no, solamente Dios tiene la gracia del Señor, solamente Dios tiene compasión, Dios solamente perdona. ¿No? Todas esas cosas tenemos que también nosotros manifestarlas. Tenemos que también ser compasivos, ser misericordiosos con la gente. No solamente juzgar y darle de palo con la Biblia, sino tener, ¿verdad?, ese amor y ese poder tocar las vidas, poder llegar a ellas, ser empáticos, ¿verdad?, con el que está caído, La gracia de Dios nos enseña a tener compasión. Y, ¿verdad?, pero en Nínive había más de 120,000 personas, y eran personas con familia, eran con hijos, personas que necesitaban salvación. Y Dios estaba enseñando algo bien profundo, que las personas siempre son más importantes que las cosas. Amén. Y a veces le damos más importancia a las cosas que a las personas. Y tenemos que ver, ¿verdad?, que muchas veces la misma iglesia se preocupa por edificios, por programas,
por las tradiciones, ¿verdad?, que tienen en las iglesias, más que por las almas. Pero el corazón de Dios siempre late para las personas perdidas. Y ahí es que tenemos que afinarnos, ¿verdad? Afinarnos al corazón de Dios. Queremos ser, todo el mundo dice, ¿cómo era David? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Queremos ser así, pues tenemos que actuar como Dios, ¿verdad? En cuanto a su carácter, ¿verdad? A lo compasivo y bueno que es Él. Y qué expresión más linda. Cuando yo escuché esa expresión de que 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, habla de gente que tiene desconocimiento de Él, gente que no conoce. Oye, uno se encuentra con mucha gente que no sabe que no sabe ni lo que es la iglesia, que no sabe ni lo que es estar en la iglesia, ser comunidad de fe, que escuchan de lejos cómo son y siempre dicen las cosas malas, las cosas que comentan malas de la iglesia, pero no conocen, ¿verdad? Realmente cómo es el cuerpo de Cristo, cuán importante es que estemos unidos unos con otros, ¿ves? Y esos detalles, pues, no lo conocen, pero el conocer a Dios, pues, nos da la oportunidad de tocar, ¿verdad? De tocar a la gente, de hacer cosas que son buenas. Qué maravilloso es sentir el amor de Dios, la compasión, sí, ¿verdad? Y Él lo hace como Él quiere, porque Dios es soberano. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Amén. De quien Él quiere. No tiene que ser conmigo. Así que no es por nuestros méritos. No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hagamos. Hay gente que dice, yo que he hecho tantas cosas y este hombre que ha sido malo, mira para allá, Dios lo bendice. Y yo, qué bueno, alégrate, alégrate que Dios lo bendice, que Dios tiene misericordia. Es una forma de poder ver, ¿verdad?, la gracia y la misericordia de Dios expresada. Porque entonces no queremos que sea para nosotros nada más. Y Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Jesús tocó ¿a quién? A los leprosos, a los rechazados, a las personas despreciadas, porque la gracia de Dios siempre busca al perdido. Amén, amén. Siempre. Y a pesar del enojo que tuvo Jonás, nosotros también somos igual. Yo siempre, cada vez que leo algún pasaje de la Biblia, me identifico con ellos, porque a veces vamos donde el Señor enojado. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué esta persona no la quitaste del camino? ¿Por qué lo dejaste hacer cualquier cosa, verdad? Porque vamos donde el Señor enojados porque no comprendemos cómo los malos, las cosas les pueden salir bien. Pero no sabemos que estamos mirando con un Dios de misericordia, un Dios de amor. Amén. Que a lo mejor esas personas, al darle su vida al Señor, ya no quieren volver más atrás, como dice el cántico, ¿verdad? Y a lo mejor los que ya estamos acostumbrados a la misericordia del Señor, nos acostumbramos tanto que ya estamos como en una zona ahí de confort, que pensamos que ya no los merecemos todos. Que somos los consentidos de Dios. Que somos los consentidos y pecamos en eso. Ajá. Pecamos, por eso es que caemos. Porque como pensamos que ya somos los consentidos del Señor, ya no lo buscamos en ayuno, ya no oramos, ya no hablamos de Él. ¿Y qué hace la gente? Pues ¿cómo van a creer si los que estamos aquí no le estamos predicando del amor del Señor? Pero ¿qué pasa? Todos estos Jonás, porque hay miles de Jonás en este mundo que tienen molestias, y a veces la molestia es con los mismos cristianos, porque a veces nos piden una peseta, nos piden un vellón, nos piden una botella de agua, y en vez de hablarle de la palabra o de presentarle al Señor, le decimos, no, yo no mantengo vago, o yo no le doy dinero a esto y lo otro, en vez de tener compasión y andar en el carro con galletitas. Mira, no te voy a dar dinero, pero sí te voy a dar una galletita, un sándwich, y hablarle del amor de Cristo, ¿verdad? Si ellos lo aceptan o no lo aceptan, eso no es problema de uno. Uno tiene que llevarle la palabra, no importa a todos los Jonás que nos encontremos en el camino. Porque hay
muchos y van a seguir habiendo. Está de parte de nosotros, los que conocemos la palabra, los que conocemos al Señor, hablarle del Señor y darle testimonio de lo que el Señor hace en cada una de las vidas y de lo que el Señor puede hacerle en sus vidas. Sí, Señor. En un momento dado, los que me conocen, yo tengo un carácter muy fuerte. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, cambia mi carácter, moldea mi carácter, porque hay veces que no pienso mucho al momento de hablar. Y mi oración todo el tiempo es, Señor, cambia mi carácter, moldéame mi carácter. Yo quiero que mi carácter sea más como el tuyo. Amén. Amén, amén. Amén. Y en un momento dado, una señora que no me conoce me dijo, es que yo te quiero así, te dice el Señor. Yo no te voy a cambiar, yo te quiero así. Y yo dije, pero es que me estoy metiendo en problemas. Vivo en problemas todo el tiempo. Y ella me dijo, el Señor me dice que te dijera que Él te quiere así. Mira, he cambiado mucho. He cambiado mucho mi carácter. Pero el Señor me quiere fuerte, el Señor no me quiere débil. No, ¿verdad? Me imagino que será que cuando yo oigo una injusticia, no puedo con las injusticias. No puedo escuchar gente que esté hablando disparates del Señor. Cuando yo oigo una persona hablando que Dios dijo, yo le digo, no. Dios nunca dijo eso. ¿Verdad? Y a veces me busco problemas porque piensa que uno es fanático. Pero yo soy una de estas Jonás que el Señor tiene en esta tierra. Voy al Señor delante de Él como soy. Pero gracias al Señor y a su gracia, a su misericordia, que puedo ver las cosas ahora con misericordia. Antes era agresiva. En un momento dado, alguien me dijo, tenemos que orar por una persona. Y yo le dije, yo no voy a orar nada. Yo no voy a orar por nadie, porque todo el mundo es grande. Y el que se va de la iglesia, ese es su problema. Yo no voy a orar por nadie. Y el Señor me dijo, tienes que tener misericordia. Yo dije, ay Señor, perdóname, voy a orar por ellos. Porque uno se molesta con la gente que conoce al Señor y de momento se aparta o deja de venir a la iglesia. Y esas cosas, pues, los que tienen así como que pasión, que tienen ese amor del Señor, pues les molesta. Y a mí me molestó. Pero el Señor me dijo, no, tienes que tener misericordia de la gente. Y ahora pues los incluyo en mis oraciones. Amén. Amén. Pero primero peleé con el Señor. Porque los cambios los va a hacer el Señor en ti. Amén. ¿Verdad? A veces uno Amén. quiere que uno quiere hacer los cambios por uno mismo, pero si uno fuera a Dios, pues no le hacía falta, ¿verdad? Eso es a Dios así. para hacer los cambios. Dios es el que va a hacer los cambios. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Señor. Y yo creo que nadie está lo suficientemente lejos de la gracia de Dios. Dios, Amén. aún así nos consideremos los más indignos, el Señor tiene misericordia. Así la misericordia de Dios es universal, es para todos los pueblos. Sí, no, Señor. no es para unos sí, para otros no. Y qué pena cuando vemos, ¿verdad?, que menosprecian algún pueblo, por ejemplo, Haití, que nos vemos que en los momentos de ayudarlo a la gente como un pueblo pobre, porque son negros, pues como que son brujos. Mira, hay que obedecer a Dios. Y amarlos. Hay que amarlo, ¿verdad? Para que el Señor, Y orar por ellos. orar por ellos, para que el Señor se manifieste en cada una de nuestras vidas. Dios tiene cuidado, ¿verdad?, de nosotros. Y Él quiere que su gracia se manifieste en todos lugares. Amén. En todos lugares. Dios tiene la potestad, ¿verdad?, de glorificarse a través de su gracia y anhelamos que eso pase. Amén. Amén. Así Y no es. tiene que ser Haití como mencionaste. Aquí hay muchos residenciales que la gente no se atreve a entrar a los residenciales por miedo, ¿verdad? Por que le hagan algo, le pase algo. Y si a veces va a haber un culto en algún residencial, la gente dice, usted ve que la asistencia de la iglesia es bien poca, porque la gente dice, no, yo para allá no voy, ¿verdad? Pero también tenemos aquí muchos sitios que son un Nínive, que también ahí va a haber gente de salvación, Amén. gente que se va a salvar. Amén. Así que la gracia de Dios no solamente alcanza al perdido, sino también al que está confundido en la casa de Dios, como Jonás, Amén. que estaba confundido y el Señor lo alcanza. Así que
Queremos orar, ¿verdad? Para que el Señor no solamente extienda su gracia sobre este pueblo, sino nos ayude, ¿verdad? A comprender el valor de la misma. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que te compadeces de tu pueblo y que quieres que todos vayamos a ti. Así que tú no haces excepción de personas y permite que nosotros tampoco lo hagamos, que se han quitado fuera todos esos prejuicios y maneras de pensar cuando eres tú quien nos invita a que vayamos y que le hablemos y que hablemos de ti. Así que te damos la gloria y las gracias a ti porque tú eres bueno y porque eres un Dios tan compasivo, porque te apiadaste primero de nosotros y sabemos que también lo vas a hacer de todo el que está escuchando. Pues en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Señor les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima.